Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy nosotros les venimos a hablar sobre el calendario lunisolar en la cultura china, como ciencia, tradición y naturaleza. Bueno, entonces vamos a dar una breve introducción para ya empezar a hablar bien de lo que va a ser el calendario. En la cultura china, el calendario no solamente es un recurso práctico, sino que también se convirtió como en el reflejo de la cosmovisión de una civilización, de cómo lograban entender el paso del tiempo, guiándose en las estrellas, las personas, el cielo y la tierra. A diferencia del calendario gregoriano, que es el que utilizamos normalmente, que este es estrictamente solar, el calendario chino es lunisolar. Esto quiere decir que toma como base las fases de la luna para dividir los meses, pero también ajusta el año al ciclo solar para que las estaciones coincidan siempre. El calendario no solo marcaba el trabajo en el campo, sino que también las celebraciones más importantes del año. Pero para entender un poco cómo se mueven estas celebraciones en el calendario chino, vamos a tener unos puntos claves. Primero es que estas se dividen en fiestas lunares y fiestas solares. Las fiestas lunares las podemos definir como aquellas que flotan, por así decirlo, porque estas dependen de la luna nueva y del mes intercalar. Por ejemplo, en un año típico, las fiestas lunares se pueden mover 11 días antes que el año anterior, pero cuando hay un mes intercalar, estas se celebran 19 días después que el año previo. También están las fiestas solares, pero estas son fijas, porque dependen de la posición del sol y siempre van de acuerdo a las estaciones. Vamos a hablar de 3 festividades que son las más importantes, aunque tienen muchísimas, pero estas son las más importantes, que es el Año Nuevo Chino, que se celebra con la primera luna nueva del primer mes lunar. Estas normalmente van entre el 1 de enero y el 20 de febrero, pero como es una fiesta lunar, depende si hay un mes intercalar ese año o de dónde caiga la luna nueva. Normalmente limpian la casa, se reúnen con la familia y le dan la bienvenida a la nueva fortuna. Utilizan mucho los dragones, los faroles rojos y los fuegos artificiales, ya que para ellos simboliza una forma de ahuyentar los malos espíritus. El otro es el Festival de Medio Otoño, que se celebra siempre en la luna llena del 8º mes. Esto puede ser entre mediados de septiembre y inicios de octubre. En esta fiesta lo que hacen es contemplar la luna y comparten unos pasteles de luna rellenos que vienen rellenos, válgase la redundancia, de loto o de pasta de frijol rojo. Este viene de un origen de la diosa Chang'e, que es la diosa de la luna. Y por último, el tercer festival, que es el de los botes de dragón, que se celebra el 5º día del 5º mes lunar, que este siempre depende de la luna nueva que inicia ese 5º mes. Normalmente puede ser a finales de mayo como a mediados de junio, y allí se celebra la memoria del poeta y exministro Hu Yang, quien se suicidó arrojándose a un río en protesta contra la corrupción. En este festival hacen carreras de botes y consumen el songzi, que son bolas de arroz envueltas en hojas. Estas festividades muestran cómo la lectura del calendario no era solo para la agricultura, sino que también estructuraba toda la vida social y cultural de toda una población. Fundamentos del calendario lunisolar. ¿Cómo se construye el calendario? Primero, el mes lunar, que este dura 29 o 30 días, siguiendo las fases de la luna. Segundo, está el año lunar, que es 12 meses lunares, suman 354 días, lo cual es 11 días menos que el año solar, 365 días. Tercero está en ajustes, que es para evitar el desfase con las estaciones. Se añade un mes adicional cada 2 o 3 años. ¿Cómo se lee el calendario? Los meses lunares, estos comienzan siempre con luna nueva. El año nuevo chino siempre cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero.
dependiendo de la segunda luna nueva después del solsticio. Además de los meses, el año se organiza en términos solares, 24 en total, que se usan para ubicar las estaciones y fenómenos naturales. Relevancia. Este sistema se fundamentaba en cálculos astronómicos avanzados, lo que reforzaba la relación entre poder político, conocimiento científico y orden cósmico. El calendario era tanto una herramienta de supervivencia como un símbolo de legitimidad imperial. ¿Cómo leer una fecha china? Un año lunar se adelanta 11 días cada año gregoriano. Cuando entra un mes intercalar, el conjunto salta 19 días hacia adelante, por eso flotan entre fines de enero y febrero. Se nombra las fechas por grados, ejemplo, el 15 grados del mes de febrero. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los ciclos agrícolas y los 24 términos solares. Uno de los elementos más fascinantes del calendario chino son los 24 términos solares, o también son llamados en China Yeki, donde cada uno marca un momento clave del año según la posición del Sol en la eclíptica. Bueno, ahora vamos a definir estos 24 términos y cómo surgieron. Estos 24 términos son un sistema tradicional chino que divide el año solar en 24 partes iguales, cada una aproximadamente de 15 grados de movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica. No son fechas fijas en un calendario gregoriano, pero cada término suele caer en días específicos. Por ejemplo, el Lishun, que cae alrededor del 4 de febrero. ¿Cómo surge este sistema? En la antigua China, durante el periodo de los reinos combatientes, que fueron de 475 y 221 a.C., y luego se fueron perfeccionando en la dinastía Han en 206 a.C. y 220 después de Cristo. Esto porque las sociedades agrícolas necesitaban observar con precisión los cambios estacionales para sembrar, regar, cosechar y proteger cultivos. A diferencia del calendario lunar, que se basa en las fases de la luna, los términos solares son puramente astronómicos y solares, es decir, que están relacionados con la posición del Sol con respecto a la Tierra. También es utilizado para predecir fenómenos climáticos y organizar festividades y rituales. Bueno, aquí podemos evidenciar lo que es las 4 estaciones, como la primavera, tiene sus nombres, qué significa y su fecha aproximada. Tenemos también el verano, el otoño y el invierno. Bueno, ahora vamos a pasar a la importancia de estos 24 términos solares, que va mucho más allá de simples divisiones de calendario, ya que son una parte fundamental de la cultura tradicional china, especialmente en lo que respecta a la agricultura, la medicina, la vida cotidiana y la filosofía. Pues en la agricultura se desarrolló un sistema para ayudar a los agricultores a sincronizar sus actividades agrícolas con las estaciones y los cambios climáticos, donde cada término marca un momento para sembrar, cosechar, regar y proteger sus cultivos. También tenemos frente a la observación de la naturaleza. Tenemos que cada término refleja un fenómeno climático, astronómico o biológico que se va repitiendo cíclicamente. Tenemos que también es una forma de conectar al ser humano con la naturaleza, donde ésta se basa en la observación y la sabiduría ancestral. En la filosofía tenemos que hay una influencia, que es el taoísmo y el confucianismo. También tenemos que representa la idea de vivir en armonía con el Dao o el camino natural del universo. Tenemos el equilibrio del yin y yang, que se ve reflejado en la alternancia, como de frío, calor, luz, oscuridad. También sirve como guía espiritual para vivir una vida equilibrada y consciente de los ciclos naturales.
Ahora pasaremos a la medicina tradicional, donde ésta se basa en el estudio de cómo el cuerpo responde a los cambios de estación y que cada término solar sirve como guía. ¿Para qué? Para saber qué alimentos consumir, qué órganos debe cuidar, qué hábitos debe adoptar, como lo son la actividad física, el sueño, las emociones, entre otros. Tenemos también las cultura y festividades, donde estos términos están asociados a rituales, festividades y comidas típicas, como lo es el Qingming, que es un festival importante para honrar a sus ancestros. También se usa en calendarios tradicionales, poesía y astrología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la perspectiva que tiene sobre las ciencias de la Tierra. Estos representan una valiosa manifestación del conocimiento ancestral sobre los ciclos naturales del planeta, donde se basa en la observación precisa de los movimientos del Sol y sus efectos sobre el clima, las estaciones y los ecosistemas. Este sistema tradicional chino refleja principios fundamentales de la geografía física, la meteorología y la astronomía, ya que cada término solar está relacionado con fenómenos como los solstícios, equinoccios, variaciones en la temperatura, precipitaciones y cambios estacionales. Además, evidencia cómo las culturas antiguas lograron interpretar y adaptar sus actividades humanas, especialmente la agricultura, a los ritmos naturales de la Tierra, sentando una base empírica que puede ser comparada con los enfoques científicos actuales en la comprensión del clima y los sistemas terrestres. A continuación vamos a ver algunos ciclos agrícolas con los Yeki. Tenemos el Li Shun, que es el inicio de la primavera, el Xiaoman, que significa granos llenos, y por último tenemos el Daxue, que significa gran nieve. El zodiaco chino y sus ciclos. Como características tenemos que el zodiaco chino se caracteriza por estar representado por animales como la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, perro y cerdo. Estos animales no fueron escogidos al azar, fueron tenidos en cuenta basados en el ciclo orbital de Júpiter, que son 12 años. ¿Cómo se lee el zodiaco chino? Cada año está asociado a un animal y a un elemento. Por ejemplo, 2024, que está representado por dragón de madera. Así, una persona nacida ese año será influida por las características del dragón, que es fuerza y prosperidad. Relevancia. El zodiaco no es solo simbólico, sino que sigue influyendo en matrimonios, apertura de negocios y celebraciones. En el zodiaco, quienes nacen en enero o principios de febrero antes de Junjie pertenecen al animal del año anterior. Elementos y tallo sexagenario, 10 tallos celestes, que son elementos yin-yang, por 12 ramas terrestres, que son los animales con un ciclo de 60 años. Bueno, ahora hablaremos sobre el primer reloj astronómico en China, que fue creado en el siglo XI por el ingeniero Su Song, que construyó una de las maravillas mecánicas de su época, un reloj astronómico hidráulico de más de 10 metros de altura. Este dispositivo no solo indicaba la hora, sino que también mostraba la posición de la luna, el sol y las estrellas. Aparte, también predecía eclipses y marcaba las divisiones del calendario solar. ¿Qué importancia tiene este reloj astronómico? Tiene un gran impacto en la historia, en la ciencia y en la cultura, ya que marcó un avance clave en la comprensión del tiempo y del universo. Estos relojes no solo mostraban la hora, sino que también los movimientos de los cuerpos celestes. Su creación representó una fusión entre la ingeniería mecánica, la astronomía y el arte, y permitió que las civilizaciones midieran el tiempo con mayor precisión, predecían eventos astronómicos
y regulaban la vida social, religiosa y agrícola. Además, estos relojes fueron símbolos del conocimiento humano, reflejando el deseo de comprender el cosmos y de aplicar ese conocimiento al funcionamiento de la sociedad. Bueno, ¿qué simbolismo tuvo este reloj en China? Pues este reloj funcionaba gracias a una rueda de escape y engranajes movidos por la fuerza del agua, y mucho antes de que Europa adoptara este tipo de mecanismos. Estos relojes eran símbolo de conocimiento y poder, pues quien controlaba el tiempo controlaba la organización social y agrícola. Ya para concluir, el calendario lunisolar chino es un ejemplo único de cómo la observación astronómica se tradujo en organización social, cultural y política. También cómo supo combinar la ciencia y la tradición para dar sentido al tiempo y aún hoy sigue vigente en festividades y costumbres. Esto demuestra cómo las sociedades han creado sistemas para leer el cielo y aplicarlo en la vida diaria, integrando la naturaleza, la cultura y la ciencia. Y pues como dice un proverbio chino, medir el tiempo es también medir la vida.